Este debate, señor presidente, es sobre la situación económica y social del sector cafetero en Colombia. Y tiene como objetivo prender unas luces de alerta sobre las realidades microeconómicas del sector y esperamos que el gobierno nacional nos diga hoy cuáles son las expectativas para el futuro de esta importante actividad económica en nuestro país y cuáles son las medidas de política pública que está adoptando el gobierno para mitigar muchos de los riesgos que van a ser presentados el día de hoy, y adicionalmente voy a formularle al gobierno nacional una serie de observaciones de carácter de política pública. Yo traje una presentación acá, señor presidente, pero yo quiero empezar por lo siguiente. Déjenme simplemente hacer una pequeña descripción de cómo estamos hoy en el escenario internacional cafetero. Doctor Arlet, para que ustedes sepan, el año 2016 cerró teniendo una cifra histórica en la producción mundial de café. Estamos hablando que se produjeron más de 154 millones de sacos. Es un acto sin precedente en el mercado del café y que obviamente tiene unas explicaciones. Particularmente, senador Villalba, los cafés arábigas, es donde está la principal concentración de nuestra producción, cerró el año 2016 con un aumento de la producción del orden del 10.2%. Es decir, estamos hablando de cerca de 9 millones de sacos más de este tipo de café en el mercado internacional. Eso quiere decir que hubo un momento muy importante para este tipo de café, al mismo tiempo que se vio una reducción importante de la producción de Robusta, que pasamos de cerca de 63 millones de sacos a menos de 56 el año pasado. ¿Esto por qué es importante? Porque si queremos nosotros entender qué está pasando con el café y entender el potencial de Colombia, que es un principal productor de arábigas, pues nos interesa a nosotros saber cómo se está viendo el mercado internacional. Pero no sin antes, señor viceministro, decir que hay algo que a nosotros los colombianos nos tiene que preocupar, y es que nosotros llegamos en algunos momentos de nuestra historia, en las últimas 4 décadas, a representar cerca del 30% de la producción de ese mercado. Y la verdad, esto es interesante, nosotros estamos por debajo del 15%. Eso quiere decir que sí, hay unas cifras en materia de producción de este sector de arábigas que hemos ido perdiendo por muchísimas consideraciones, en momentos donde, como le decía, hemos llegado a unos récords de producción mundial y donde hemos visto que el mayor crecimiento está en los cafés, para los cuales nosotros tenemos la variedad que ha tenido mayor expansión. Ahora, uno debería también decir esto, sin lugar a dudas, Colombia ha llegado a una cifra récord en materia de producción. Nosotros cerramos el año 2016 con una producción cercana a los 14.5 millones de sacos, que obviamente es una producción muy importante en términos históricos en el país, pero también cuando lo miramos en el contexto internacional, senador Villalba, lo que estamos viendo es que otros están tomando ventaja también. Es decir, hemos disminuido nuestra participación en el mercado mundial de arábigas en las últimas décadas, hemos llegado al tope de producción, pero hay alguien que está produciendo más que nosotros, y lo está haciendo mejor, o lo está haciendo con mayor eficiencia. Y si eso no lo adoptamos como un mecanismo de conciencia colectiva, de cuáles son las repercusiones que eso puede tener para nuestro país, pues entonces estamos actuando con miopía. Ahora, yo quisiera decir esto: ¿cómo se ve Colombia? Ya hablando de nuestra propia realidad, y ese es el segundo punto que yo quiero tocar hoy, señor viceministro, dentro de este escenario y este contexto internacional. El café en nuestro país hoy está representando cerca del 0.8% del PIB, después de haber sido por años quizás uno de los sectores motores más dinámicos de nuestra economía. Entonces, cuando uno lo mira como el total del Producto Interno Bruto colombiano, pues sí, se ve que tiene un peso, pero no es el peso que históricamente tuvimos por muchas décadas, y uno ve que hay otros sectores que han ido adquiriendo mayor dominancia. Pero no por ello podemos dejar de apreciar
que el sector cafetero representa cerca del 13% del PIB agrícola de Colombia. Ahora, en el año 2012 representó el 8.8, quiere decir que en los últimos 4 años ha repuntado en su participación, pero no necesariamente porque haya adquirido mayor dominancia, sino también porque hay otros sectores que se han desacelerado, otros que no surgieron como se esperaba en una estrategia de diversificación de la producción. Ahora, sí es importante reconocer que ese aumento del 8 al 13% es fundamental para nuestro país, para entender el peso que tiene este sector en la realidad agrícola de Colombia. Y quiero señalar esto, también para usted, senador Villalba, que creo que es importante. Si bien el promedio, o el aporte que eso tiene en el PIB agrícola es del 13%, hay departamentos donde la participación del sector cafetero como parte del PIB agrícola es muchísimo más grande. Más del 30% del PIB agrícola de departamentos como el Huila. Estamos hablando de departamentos como Caldas, Risaralda. Estamos hablando de departamentos como el Tolima. Entonces, lo que le ocurra a la economía cafetera puede tener unas repercusiones muy grandes en el desempeño económico de departamentos donde la agricultura tiene un peso estratégico y que es uno de los principales generadores de empleo. Ahora, ¿qué me parece interesante también decir? Que el sector cafetero tiene una participación estratégica y quizás importante en las exportaciones de Colombia. Es el 7.7%. Sí, muchísimo menos, por supuesto, que el petróleo. Pero estamos hablando de que hace parte de los 5 principales rubros de exportación del país. Y si nosotros lo que estamos perdiendo es espacio de mercado, y si nosotros no estamos dimensionando todos los costos, todas las dificultades que tiene el sector, de pronto nos podemos llevar sorpresas. Ahora, importante saber también, en el contexto de esta deliberación, el peso social que tiene el sector cafetero. Estamos hablando de cerca de 800.000 empleos directos en el país, senadora María del Rosario. Y de esos 800.000, yo le quiero resaltar a usted varias cosas. Es el 26% del empleo en el sector rural colombiano. 26% del empleo. Y yo no sé, senador Fernando Nicolás, si el país haya dimensionado que el empleo del sector cafetero es cerca de 3.5 veces el empleo que se está generando en el sector del arroz, del maíz y de la papa juntos. Y adicionalmente, me parece importante, es 4 veces el empleo que se está generando en flores, en banano, en azúcar y en palma juntos. Si eso nosotros no lo entendemos, no podemos ser lo suficientemente conscientes que lo que salga mal en materia del sector cafetero puede tener serias repercusiones sociales para todo el país. Y aquí es donde quiero pasar al tercer tema, que es en el contexto de esa narrativa que le acabo de plantear, de cómo hemos perdido espacio en el mercado internacional. En el contexto de ver la importancia que tiene, tanto para las exportaciones, para el PIB agropecuario de tantos departamentos, en la generación de empleo. Ahora hablemos de la situación social que tiene el caficultor colombiano. Porque cuando empezamos a desagregar las cifras, solamente el 74% de los caficultores en Colombia tienen primaria completa. Si usted fuera a dibujar el perfil académico del caficultor, el 74% tiene solamente hasta primaria completa. Y solamente el 1.3%, senador Arleto, tiene algún grado de educación terciaria. Eso muestra la fragilidad que tiene el sector en materia de los bienes públicos, empezando por la educación. Y si fuéramos a comparar el sector caficultor con el resto del país en términos de años de escolaridad, el promedio de escolaridad de la población cafetera es de 4.4 años. Inmensamente vulnerable, y obviamente tiene otra dificultad, que en términos de edad,
es quizás de los sectores productivos que tiene personas de mayor edad como principal elemento de su fuerza laboral. Entonces hay una precariedad social que además se la quiero acompañar de otras cosas. El envejecimiento de la población cafetera, señor viceministro. El promedio de edad del sector caficultor de Colombia es de 51 años. El 64% de la población caficultora es mayor de 45. Entonces, si eso no lo entendemos, primero con el gran deterioro de los indicadores sociales, segundo con ese envejecimiento y con la pérdida de mercado, si no actuamos a tiempo, lo que estamos viendo en el sector caficultor es casi que una agonía que en algún momento se puede disparar en el país. ¿Y por qué me parece también importante decir esto? Porque el 70% de la población caficultora podría ser considerada como población vulnerable o pobre, donde la mayor concentración está en los niveles 1 y 2 del Sisbén. Y los puntos más altos de esa situación de pobreza están en el Tolima, en Huila, en el Nariño y en el Cauca. Y por eso, cuando yo quiero hablar con el gobierno sobre estas materias, yo quiero dejar planteado acá temas tan centrales como los bienes públicos. Empecemos por esto. Claro que hay que reconocerle al sector que su institucionalidad ha permitido tener una cobertura importante en términos de salud. Pero, senadora, solamente el 2% de la población caficultora puede tener pensión. Se envejece, es pobre, tiene baja escolaridad y adicionalmente no ha logrado consolidar una cobertura de seguridad social para su futuro. Y entonces la pregunta es, ¿y los hijos de esos caficultores querrán seguir allí? ¿Querrán seguir en ese sector con esa enorme vulnerabilidad? ¿Y no será que ellos están siendo conscientes que de pronto hay que emigrar a otros lugares porque no se ha abordado de manera estructural el enfrentar esa situación socioeconómica? Y eso me lleva a otro punto aún más, fuera de esa descripción que le acabo de hacer de pobreza. El 60% de la población que trabaja en la caficultura, senadora Araújo, gana cerca de, primero menos que un salario mínimo, pero está casi que sobre el 60% del salario mínimo. Entonces, para el futuro del sector, ante el envejecimiento de los recolectores, ante esa precariedad social, ¿cuáles van a ser los mecanismos para incentivar esa renovación demográfica en el sector? ¿Qué se está pensando para darle mecanismos de aseguramiento? ¿O será otro de esos problemas que el gobierno deja pasar? Porque la realidad también del sector, senador Guerra, es que es un sector de pequeños productores, donde el 74% tiene escalas de tierra menores a 5 hectáreas. Es un sector minifundista por excelencia. Y óigame cosas dramáticas. Cuando se han hecho las encuestas sobre la población, el 41% es trabajador en cuenta propia. Es un productor rebuscador dentro del propio sector y el 32% son jornaleros. Solamente el 13% se podría considerar como una especie de empleador, de gran productor o de productor sobre el cual descienda una responsabilidad laboral importante. Si yo le planteo a usted esas realidades económicas en lo internacional, en lo que está ocurriendo en los departamentos, y le planteo adicionalmente estas condiciones de tanta vulnerabilidad, yo quisiera también entrar a referirme a otros temas que son de suma preocupación de la producción del sector. ¿Por qué? Porque el 60% de los costos de producción del sector cafetero son mano de obra. Y obviamente está vinculada a muchas actividades dentro de la misma producción. Pero tiene la enorme también dificultad que el 40% adicional
tiene que ver con insumos. ¿Cuánto cuestan los insumos? ¿Y cuáles son esos precios de los insumos? Primero, que están vinculados a los precios internacionales del petróleo y que adicionalmente tienen que enfrentar costos de movilización en el país enormes de transporte, que además tienen muchas dificultades por la geografía agreste del país, que además se traducen en los mismos costos de transitar por las principales arterias viales de Colombia. Y obviamente lo que hemos visto en los últimos años es que los agroinsumos se han ido encareciendo. Se han encarecido. Y no tenemos una agenda estructural de cómo vamos a mejorar el acceso a esos fertilizantes. Y por supuesto, cuando tenemos una realidad, y sí, nos ha sonreído un escenario de precios donde hemos estado fluctuando, póngale en el filo de los 1.6 dólares por la libra, y eso quizá nos ha permitido tener momentos de mayor tranquilidad. Lo cierto es que cuando tenemos caídas muy bruscas en materia de precios, lo que hay es una enorme vulnerabilidad también para el productor, entre otras cosas porque el costo de esos insumos es alto y es complejo, y es además toda la logística vinculada con la entrega de los mismos es supremamente costosa. ¿Qué quisiera dejar yo aquí también planteado? El 70% de los costos de producción se encuentra principalmente en 5 actividades, pero me quiero referir solamente a 3. Recolección, que representa el 40%, fertilización, 15%, y gastos administrativos diversos que pueden estar en 16.2%. Si la recolección deja de ser una actividad donde haya mano de obra, porque se está haciendo escasa y se está envejeciendo, quiere decir que cada vez será más costosa. Y si cada vez será más costosa en un escenario de pequeños productores con tanta vulnerabilidad, pues la situación de estrés social que puede tener el sector cafetero es muy grande. Pero además entendamos otra cosa: ha habido una migración de muchos departamentos que fueron esencialmente cafeteros hacia el sur del país, que han llegado a departamentos como el Huila, que han llegado a departamentos como Nariño, que han llegado a departamentos como el Cauca, donde hoy esa economía también se va a ver afectada por la presencia de cultivos ilícitos en esos departamentos, que van a ejercer presión sobre esa mano de obra para que se vaya a esa otra actividad ilícita con una mayor remuneración, y obviamente también poniendo en riesgo la economía cafetera de esos departamentos. Y no podemos ser indiferentes, señor viceministro. No lo podemos ser. Pero entonces uno se pregunta, ¿y aquí qué se está haciendo para el caficultor? ¿Qué herramientas tiene hoy el caficultor? Sí, hay una institucionalidad que afortunadamente Colombia la ha tenido, que le ha permitido tener acceso a asistencia técnica, que lo ha acompañado en el desarrollo de su frontera, que lo ha ayudado a la consolidación de producción, que ha pensado también en unos esquemas que quizás cada vez están haciendo más paquidérmicos de cómo el sector se inserta en las cadenas de valor internacional, donde 2 compañías prácticamente dominan la comercialización al detal. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, la situación de crédito, ¿cómo está en el sector? Y la verdad es que, si bien se han hecho programas para atender a pequeños productores, el crédito cada vez se está haciendo más difícil para el pequeño productor. Se está haciendo más difícil, se está haciendo más costoso, y estamos teniendo muchísimas más dificultades, porque como se lo narraba al comienzo, si Colombia llega a un pico de producción de 14.5 millones de sacos y el mundo llegó a un escenario donde el café arábigo tuvo un incremento de producción del 10%, de 9 millones de sacos el año pasado, la pregunta es, ¿por qué Colombia ha ido perdiendo cada vez más participación en el mercado de ese tipo de café? Entonces, la sumatoria de un sector donde hay dificultad para el crédito, son costosos los fertilizantes, se encarece la mano de obra, hay una alta vulnerabilidad a las fluctuaciones de precios, nos permiten a nosotros decir que si no actuamos a tiempo y si no hay una política pública pensada para atender la situación del pequeño caficultor, aquí lo que nosotros vamos a enfrentar en muy poco tiempo va a ser una situación de crisis. Yo quiero aprovechar por lo menos esta descripción que le hago, señor viceministro, y escucharlo, para dejarle planteado acá
unas acciones de política pública y unas reflexiones de política pública. La primera son generales. El gobierno no puede seguir diciéndole mentiras a Colombia y mucho menos el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, el 90% de su presupuesto ha sido para la entrega de subsidios y solamente el 10% para la entrega de bienes públicos. Cualquier país que es líder en materia de sector agropecuario en la región tiene una política por lo menos de 50-50. 50% bienes públicos, 50% subsidios. Y en materia de bienes públicos, el gran problema del sector cafetero es que si no mejoramos la escolaridad, si no buscamos tener estructuras académicas que generen una vocación técnica hacia la producción en las regiones donde hay ese potencial, vamos a ir erosionando esa mano de obra, señor viceministro. 4.4 años de escolaridad promedio en el sector cafetero. ¿Cuál es la visión del ministerio al respecto? ¿Qué vamos a hacer con esas regiones productoras? ¿Les vamos a dar algún tipo de acompañamiento articulado por parte de la visión sectorial con el Ministerio de Educación o simplemente lo vamos a dejar al garete? Yo, por supuesto, tendría también que decirle que uno de los problemas más serios que tiene la institucionalidad para responder a esta problemática del sector cafetero y de otros sectores es que necesitamos despolitizar el sector agrícola. Aquí nosotros no podemos seguir viendo que se habla que el ICA le pertenece al político fulano de tal o Finagro corresponde a tal grupo político y así. Deberíamos es más bien pensar en blindar esa institucionalidad para que sea cada vez más técnica, más profesional, con más estabilidad si se quiere, y mucho más con las responsabilidades que tiene Colombia en el corto, en el mediano y en el largo plazo para fortalecer su cadena de seguridad alimentaria. ¿Cómo estamos articulando una verdadera política de microseguros, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo para que el crédito vaya asociado con productividad y esa productividad también tenga un mecanismo de protección para ese pequeño productor? Porque como le digo, el 74% de los productores tienen menos de 5 hectáreas y son muy vulnerables a las fluctuaciones de precios. Entonces deberíamos tener también unos esquemas de microseguros donde haya mecanismos financieros para proteger esos riesgos de cosecha. Creo yo que nosotros deberíamos, y aquí quiero plantearlo, yo sé que la Federación de Cafeteros ha hecho cosas importantes para mapear y para poder llegar con la asistencia, inclusive con el crédito a los productores, pero yo también, el senador Fernando Nicolás, quisiera dejar planteado acá una propuesta, y es que con todo el desarrollo de la banca móvil en el país, de pronto, senador Antonio Navarro, aquí lo que nosotros deberíamos plantear es que tengamos esquemas donde haya corresponsales no bancarios que faciliten la entrega del crédito rápido, del crédito pequeño para ese productor que necesita los 500.000, los 600.000, el millón, los 2 millones en ciclos muy cortos, y no tener que generar esos grandes desplazamientos hasta las oficinas bancarias, hacer una gran tramitomanía, sino que realmente a través de la banca electrónica pueda solicitar, ya se le tiene el estudio de crédito y el corresponsal no bancario le entrega el dinero rápidamente para no tener que acudir a ese oprobioso gota a gota que se ha convertido en un elemento generalizado en muchas de las regiones cafeteras de Colombia. Creo que tenemos que pensar muy bien los incentivos del empleo. La población cafetera, vuelvo y reitero, se está envejeciendo. La situación de pobreza y vulnerabilidad de los padres está haciendo que las nuevas generaciones no quieran entrar. Y yo creo que hay que mirar qué tipo de medidas de mercado laboral nosotros podemos ampliar e implementar. Aquí, por ejemplo, se ha planteado aquí un debate muy interesante sobre la política de empleo en el país, y quedó claro que de pronto se podían buscar esquemas de mayor formalización y de pronto advirtiendo que se pudieron hacer algunos pagos de seguridad social por cosecha, dado que los ciclos de producción y las pequeñas áreas y las pequeñas extensiones el pequeño tamaño del productor no puede dar para estar pagando prestaciones año continuo. Pero sí buscar que por lo menos en los ciclos de cosecha tengamos unos mecanismos de seguridad social para generar ese incentivo de formalización. Y claro está, yo creo que acá tenemos que dar una discusión como país sobre la integración en las cadenas de valor. Nosotros estuvimos hace pocas semanas con la senadora Guerra y con el senador Araujo
en el Huila, y pudimos escuchar a uno de los productores de cafés especiales jóvenes, que además lo está comercializando en Bruselas, Huila, y está comercializando con marca, con empaque, con diferenciación, y lo está haciendo para quienes están comprando sus cafés especiales. La pregunta que yo quisiera plantear acá es: ¿cómo vamos a tener una agenda articulada, no solamente a través de la federación, sino al país, pensar cómo vamos a entrar en esas cadenas de valor, para bien de los productores y para bien del país? Y creo también que el planteamiento hacia futuro tiene que estar en la tecnificación y en la productividad y en el uso de nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de inversiones en materia de ciencia y tecnología se están haciendo para que la tecnificación de la recolección sea cada vez más moderna, entendiendo también esas realidades demográficas que hemos narrado hoy? Todos esos recursos que hay de las regalías de ciencia y tecnología, ¿cuánto va a poderse articular de la mano del Ministerio de Agricultura con los sectores productivos del país, y principalmente en sectores productivos que tienen tanta importancia social y económica como este, pensando en la tecnificación y la productividad? Y ahora quiero referirme a algunos temas específicos sobre el sector. El tema de fertilizantes necesita que tengamos una verdadera política pública. ¿Cómo se va a hacer la adquisición? ¿Cómo se pueden optimizar costos y cómo se puede facilitar la entrega para los productores? De nuevo, y aquí está el senador Antonio Navarro, que es ponente de un proyecto que va a ser motivo de discusión acá, sobre si vamos a poder soñar y discutir de si Colombia puede tener un fondo de estabilización de precios para el café. De si es relevante y qué tipo de arquitectura financiera e institucional vamos a tener. Pero no podemos tener la indiferencia de permitir en algunos casos mecanismos para enfrentar esos choques de precios, y en este, que tiene unas implicaciones tan serias, simplemente dejarlo al garete. Claro que hay que seguir con los planes de renovación de cultivos. La federación ha venido haciendo un trabajo importante. Hemos visto también que mecanismos como los ICRs han funcionado, y hemos visto también que Finagro ha tratado de mejorar ciertos créditos asociados con los pequeños productores. Pero piense en esto, senador Guerra. Oiga eso, senador Araujo también. El crédito cafetero solamente representa el 6.7% del crédito agropecuario. Algo está mal. Y acá tenemos un banco agrario, señor viceministro, que prefiere prestarle plata a Navelena o a los constructores de 4G, cuando solamente 3 de cada 10 pequeños productores tienen acceso al crédito. Entonces yo sí espero que nosotros podamos salir, por lo menos con la idea, que hay que construir una política de crédito al pequeño productor cafetero, mejorando las condiciones de plazo y de tasa vinculadas con el microseguro para los choques de cosecha. Y quizás el último tema al que me voy a referir es este. Hay que solucionar el tema de la falta de cobertura pensional de la población cafetera. Ese envejecimiento de la población cafetera en 10 o en 15 años, si no lo atendemos y no buscamos mecanismos creativos donde la tierra pueda ser empleada como un mecanismo de ingreso pensional, aquí vamos a tener una bomba social que va a cobrarle la factura a las cuentas fiscales de la nación. Y para la renovación demográfica de quienes participen en el sector, es una urgente necesidad establecer una política prestacional y previsional. De manera que, señor viceministro, aquí ha escuchado usted un panorama en el escenario del mercado internacional, en la importancia que tiene el sector para la economía colombiana, en las realidades sociodemográficas de la población y en otros costos de producción que son amenazantes para el sector cafetero. Aquí no podemos creer en esas teorías de unos señores que posan de ser muy doctos en economía, que dicen es que aquí esto está ya desvaneciéndose, porque aquí lo que le he mostrado, señor viceministro, es que el año pasado, con 156 millones de sacos,
la producción de café robusto en el mundo aumentó en 9 millones de sacos. Nosotros pasamos de haber tenido una preeminencia del 30% de la producción de arábicas a representar hoy el 15% de la producción mundial. Entonces, alguien la está produciendo. Y Colombia no puede ser indiferente a la economía cafetera, ni a la población cafetera. Este es el momento, con este tiempo que le queda por lo menos a este gobierno agonizante, de que dejemos formulado esa política de corto, mediano y largo plazo, porque lo que no podemos es seguir dejando que cuando los precios están buenos nos olvidamos del problema, cuando caen los precios cuando venimos a reaccionar, cuando realmente lo que estamos viendo acá son unas amenazas estructurales a uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Lástima que en el ministerio muchas veces se prefiera que las decisiones las tomen son otras personas con carácter político y no que estemos teniendo decisiones más técnicas como uno quisiera, pero de verdad quería agradecerle su presentación, muy rigurosa. No obstante, yo quisiera dejar planteado aquí algunas cosas. Yo creo que usted ha hecho unas buenas reflexiones que estaban también en el marco de la presentación nuestra, es decir, aquí ha habido un aumento de la producción, sí, es importante. Aquí, como lo planteó el senador Villalba, hemos tenido por lo menos unas ganancias en productividad que se ven expresadas en seguir teniendo ese filo del 1.000.000 de hectáreas dedicadas y que además ha habido una sustitución regional, obviamente quizás buscando optimizar costos principalmente laborales y aprovechando unas ventajas climatológicas, eso también es verdad. Pero yo no puedo cerrar este debate sin dejar planteados acá por lo menos unas inquietudes mucho más estructurales. Un COMPES no se le niega a nadie, señor viceministro, es lo que se le dice en el ambiente de las políticas públicas. Me deja preocupado eso. Claro, es preferible COMPES que no COMPES, pero lo que me deja preocupado es, una vez más, es el problema diferido y de alguna manera las fuentes sujetas a vigencias futuras, cuando sabemos que hoy las vigencias futuras equivalen al 10% del Producto Interno Bruto, y que van a entrar en un gran conflicto con disponibilidad de recursos. Eso me preocupa, Ahora, me parece a mí que aquí hay que dejar definidos por lo menos 3 grandes asuntos para el sector. Lo primero es qué es lo que vamos a hacer de manera estructural para ayudarle al sector en materia de los costos de producción, principalmente los que tienen que ver con los fertilizantes y con los insumos, con las cadenas logísticas de las que están vinculadas, porque son costos que son muy grandes y al mismo tiempo estamos viendo, como usted también lo describía, que estaba en la presentación original nuestra, una gran salida de fuerza laboral al momento que se va envejeciendo una buena parte de los recolectores y que hay que ver qué tipo de incentivos vamos a tener para dar educación cada vez de mayor escolaridad, a ver si superamos ese umbral de los 4.4 años y por lo menos lo tratamos de llevar a unos 7 u 8 años como mínimo, de terminar el ciclo y que el ciclo vaya vinculado con una formación técnica según la vocación productiva de las regiones y que, como también lo planteaban aquí otros colegas, creo que el doctor Villalba también lo planteó, la asociación con proyectos productivos. Y obviamente hay que ganarle mucho más espacio hacia el futuro en lo que tiene que ver con los cafés especiales. Yo sigo pensando que en tema de crédito no podemos verlo acá simplemente como una gran victoria. A mí me preocupa que haya exceso de triunfalismo por parte del gobierno, señor viceministro. Lo cierto es que el crédito no está llegando con facilidad al pequeño productor, no ha mejorado sus condiciones de tasa y plazo y tiene que tener unos mecanismos de cobertura financiera, que es lo que nosotros planteamos a través de microseguros para entender los ciclos de cosecha. Yo creo que es muy importante también dejar aquí planteado lo del Fondo de Estabilización. Esa es una gran apuesta para el presente y para el futuro. Y obviamente nosotros tenemos que ver cómo vamos a ir generando una serie de normas laborales que no terminen quebrando a los productores, pero que vayan generando algunos pasos de formalización, quizás, como yo decía, algunas compensaciones que se pudieran hacer de carácter de seguridad social por ciclos de cosecha. Yo quería también referirme a 2 temas que aquí se plantearon. Doctor Villalba, el tema del 50-50, yo creo que
Estamos de acuerdo, no debe ser una camisa de fuerza, es un objetivo aspiracional, pero no es exclusivo de los países desarrollados. Perú lo ha hecho, haciendo Uruguay, haciendo Argentina, haciendo Chile, porque es una mejor distribución del presupuesto. Pero lo otro que no podemos dejar de mencionar acá es que este gobierno puede creer que se va a burlar del sector así como así. Se hizo la misión rural, 13 billones de pesos al año de inversión para el sector. Se llevó el presupuesto a 4 billones en respuesta al paro agrario y ahora lo están entregando muy por debajo del presupuesto de hace 2 años. Convertir el presupuesto sectorial en un electrocardiograma, cuando se necesita es certidumbre en el tiempo, sostenibilidad, es lo que nosotros deberíamos dejar planteado acá como una recomendación clara de política pública. Y vuelvo al tema de Navelena. Yo entiendo el argumento suyo en la institucionalidad agraria, que el Banco Agrario tiene la posibilidad dentro de su portafolio en diversificar la oferta y buscar buenos negocios para poder permitir llegar con el recurso al sector. Bienvenido. El problema no es ese. El problema es que siempre hubo dudas estructurales sobre la solvencia de ese crédito. Lo segundo es el objetivo del crédito. Porque tomar un crédito para pagar una deuda y simplemente ser arbitrio financiero, a mí me parece que es delicado. Pero lo más delicado me parece que es que hubo una gran presión en su momento del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Agricultura y al Banco Agrario para que se pudiera abrir la reserva técnica y aumentar el financiamiento de obras de infraestructura para concesionarios viales. Que claramente siempre se le dijo al país que la panacea era que la estructuración iba a generar tal apetito de los bancos privados para que no tuviera que entrar la banca pública y mucho menos la banca pública especializada. Eso es lo que a mí me parece cuestionable. Entonces, como no llegó el resto de la banca privada, entonces ejércele presión al Banco Agrario para que sean ellos los que lo hagan. A mí me parece que eso es un despropósito. A mí me parece que eso no tiene ninguna justificación y el país va a terminar teniendo dificultades ahí, que después las podremos hablar en un debate sobre las premisas financieras de los créditos de las 4G. A mí me parece que aquí se dejaron otras 2 cosas interesantes planteadas. Antonio Navarro hizo una reflexión muy interesante sobre el tema de cambio climático, usted ha respondido con el tema de los bonos catastróficos. Claro, Colombia necesita desarrollar ese tipo de instrumentos de cobertura, pero ojo, señor viceministro, los bonos catastróficos son lo que se llaman seguros parametrizados. Y los seguros parametrizados hoy están teniendo un gran debate internacional, porque en algunos los parámetros son en caso que son movimientos telúricos por la escala de Richter, y en otros es por el daño causado. Las primas han aumentado muchísimo por la frecuencia con la que están ocurriendo estos desastres. Entonces, tratar de hacer un anuncio de que vamos a tener un bono catastrófico para riesgos asociados con el sector rural, muy importante que se definan las escalas de costos y los mecanismos de cobertura, los mecanismos de activación y dónde van a estar alojados los vehículos de propósito especial de carácter financiero. Porque si no, termina siendo una ilusión. Y quiero cerrar con esto. Yo creo que acá tenemos que pensar cuál va a ser la agenda social del sector. Un sector dominado por el minifundio, un sector que tiene ingresos por debajo de un salario mínimo, un sector con baja escolaridad, un sector con baja cobertura de pensión, un sector donde el 15% de los productores no tiene afiliación a ningún régimen de salud. No es un tema que se pueda diferir. Colombia sí necesita rápidamente que en la focalización de los presupuestos sociales este sector no sea la cenicienta y el último de la lista. Hoy hemos visto que hay 72 billones de pesos de subsidios sociales en el país, donde hay unos problemas serios de focalización. Yo creo, además los que estamos trabajando con espíritu patriótico, además aquí en las comisiones económicas para buscar el consenso, sí debemos procurar que en materia del sector agropecuario, doctor Rodrigo, esa focalización realmente mire a esos pequeños productores, porque donde nosotros perdamos esa confianza social y la empiecen a cooptar en el sur del país, en las zonas cafeteras, la economía ilegal de la coca para sacar a la mano de obra y ofrecerle esa rentabilidad, lo que estaremos generando no solamente es un riesgo de seguridad en el sector, sino un riesgo de seguridad nacional. De manera que yo quiero agradecerle, señor viceministro, su presencia. Creo que este ha sido un debate propositivo,
ha sido un debate para dejar planteados aspectos de futuro y donde esperamos que la reacción que tenga el ministerio no sea simplemente dejar un COMPES para que el que venga más adelante resuelva, sino que realmente tratemos de dejar dimensionados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de capacidad de ejecución articulada con los gobiernos locales y con los gremios de la producción, una atención que se merece uno de los sectores que más le ha dado a Colombia, que es el sector cafetero. Muchas gracias, señor presidente.